compañero. Gracias, Lai. Bueno, les voy a contar que el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer y es una de estas fechas importantes para reconocer cómo se está viviendo también en nuestro país. De hecho, Costa Rica tiene una proyección que puede duplicar los casos en 25 años. Hoy tenemos unas 35,000 personas que viven con demencia en el país y la mayoría ni siquiera accede a rehabilitación, a pesar de que puede mejorar la calidad de vida y, por supuesto, retrasar esa dependencia. Pero ¿por qué estamos viendo cifras tan altas? ¿Qué podemos hacer para prevenir, para detectar o incluso enfrentar esta enfermedad como familia y sociedad? Hoy conversaremos con la doctora Erika Salazar, especialista en deterioro cognitivo, quien nos ayudará a entender el verdadero impacto que tiene el Alzheimer, no solo en quien se ve afectado, sino también en quienes están alrededor de estos casos. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Este tema del Alzheimer, algunos todavía no logramos entender porque hay un desconocimiento y creo que esta fecha nos permite dar ese paso a conversar sobre el tema, el impacto que está teniendo esta enfermedad, conocerla en detalle y también saber cómo podemos hacer, no solamente para abordarla uno, si fuera el caso que es un paciente, sino también para las personas que están viendo esto en su entorno familiar. Totalmente. Y vos mencionabas algo que es muy valioso ahora al principio, y es que hay un crecimiento enorme en la cantidad de personas diagnosticadas con enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando uno escucha sobre la demencia, la enfermedad de Alzheimer, lo percibe normalmente como algo muy lejano, como algo que no va a pasar, pero generalmente no es así. Y vea que es interesante, porque aquí la proyección en Costa Rica, la más reciente, es de aproximadamente unas 35,000 personas. Pero hay estudios que se han hecho a nivel latinoamericano que indican que en países de renta media y baja, como el nuestro, hasta el 90% de las personas con una enfermedad de Alzheimer no están diagnosticadas. Wow. Entonces, esas 35,000 es porque ya tienen así, ¿verdad?, el nombre bien puestito y ya se tiene claridad. Pero existen muchas otras personas que están iniciando con los síntomas y que las familias piensan que eso es algo propio de la vejez y entonces no consultan, no, es que pues que mi abuelita tiene 75, tiene 80, y eso hace que haya una evolución muchísimo más rápida de la enfermedad. Ahora sabemos que es una enfermedad que podemos enlentecer, no podemos curar al día de hoy. Al día de hoy no hay cura para la enfermedad de Alzheimer. Esa es una de las razones por las que la prevención toma un rol importantísimo. Doctora, y para entender también el tema de esta enfermedad, ¿es hereditaria, viene predisposición o hay elementos en nuestro estilo de vida que afectan? Todas esas que vos dijiste. Todas las anteriores. Es correcto. Hay un porcentaje que es bajo, que es como un 1%, que es genético, es decir, yo tengo un gen causal. Causal significa que si tengo el gen, me va a causar la enfermedad sí o sí. Y por lo general son personas relativamente jóvenes, antes de los 65 años, ¿de acuerdo? Hay otras personas que tienen condiciones genéticas que les aumenta el riesgo, pero que no es causal. Por ejemplo, algunas personas portan algo que se llama ApoE4. Eso es un gen que codifica para una proteína y esa proteína bandida, que es la ApoE4, les aumenta el riesgo. Entonces, una persona que sea ApoE4, que tenga uno de esos, tiene aumentado, digamos que hasta en un 30% el riesgo de desarrollar la enfermedad. Si tiene los dos, puede aumentar hasta en un 60%. Si mi madre, mi padre, mi abuelita tuvieron enfermedad de Alzheimer, pues significa que hay una carga ahí biológica que podría, ¿verdad?, aumentarme el riesgo. Y en esos casos, doctora, la persona que sabe que hay algo genético, ¿es porque se lo detectaron o en el caso de que algún familiar lo tuvo, puede ir a hacerse un examen? Sí, claro. ¿Cómo puede la persona orientarse un poco para no quedarse también, como decían algunos, no ir al doctor para que no me diga lo que tengo, ¿verdad? Sino más bien al contrario, pueda atenderse a tiempo? Absolutamente. Es un examen de sangre, ¿de acuerdo? Hablando, por ejemplo, del ApoE, que es un factor de riesgo. Entonces, si yo quiero saber si lo tengo, porque resulta que mi mamá, mi abuela, mi tía y un montón de familiares han tenido la enfermedad y la han desarrollado después de los 65, 70 años, puedo ir, eso obviamente tiene que tener una referencia de un médico, ¿verdad?, en donde se solicita, y es un examen de sangre, no es nada del otro mundo. Y eso me va a indicar qué tanto riesgo yo tengo. ¿Por qué es importante hablar ahora de riesgo? Porque sabemos que podemos modificar esos factores de riesgo. Hace 15, 20 años, cuando hablábamos de demencias, todo el mundo pensaba que era una sentencia sobre la cual no se podía hacer absolutamente nada.
desde hace unos años hacia acá, sabemos que hay factores modificables y ya están mapeados. Entonces, si yo sé que tengo el riesgo aumentado, puedo ser más agresiva en cuidarme para evitar llegar a esa enfermedad, porque ahora sabemos que si no es genética causal, es decir, si yo no tengo un gen que sí o sí me lo causa, y si solo tengo factores de riesgo, yo puedo intervenir sobre esos factores de riesgo y enlentecer, ¿verdad?, el proceso de esa enfermedad en caso de que me llegue a dar y en el mejor de los casos evitar que me den. Interesante, quiere decir que se puede postergar un poco esos efectos, esos resultados de la enfermedad. Sí, se puede postergar la fecha de aparición, por así decirlo. Es decir, dependiendo del estilo de vida, de un montón de cuestiones, de qué tan controlados estén enfermedades crónicas, como la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión, el insomnio, la depresión, la ansiedad, el aislamiento social, que no es una enfermedad, pero es un factor de riesgo. Yo podría entonces evitar que esa enfermedad me dé a los 75 años. Me va a dar al final, que no lo podemos saber. Bueno, pero es mejor que me dé a los 90 que a los 75. Aquí es importante para todos entender que el principal factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer es la edad. Entre más envejecidos estamos, más riesgo tenemos, pero eso no significa que la vejez sea la causa. ¿Qué causó todo ese desorden que se manifiesta en la vejez? Cosas que hicimos en la Edad Media. Se ha visto que los cambios en el cerebro empiezan hasta 20 años o 25 años antes de que yo tenga alguna manifestación. Doctora, que de hecho en algún momento conversábamos que hay hábitos que nos pueden ayudar a evitar este tipo de deterioro en algún momento de forma rápida, sino que más bien podemos ralentizar un poquito el proceso y darle a la gente la oportunidad de tener un estilo de vida más saludable. Y habían hábitos muy sencillos. Yo recuerdo uno que usted me comentaba la vez anterior, donde el hecho de salir a caminar y tener espacios de caminatas y un poquito de carrerita y un poquito de caminata puede ayudar sin necesidad de ser atleta. Exacto. A esta modificación. ¿Qué otros hábitos? Sí, aparte de la actividad física que está sumamente bien documentada, la calidad del sueño, que también estoy durmiendo. A veces no le damos mucha importancia a eso y se sabe que, por ejemplo, las personas que tienen apnea del sueño, ¿sí?, esas personas que se duermen y de repente cuando están en un sueño profundo se despiertan con un ronquido y en eso se la tiran toda la noche. Esas alteraciones del sueño también pueden causar deterioro. Entonces, valorar cuál es mi patrón de sueño, el tipo de alimentación. Hoy sabemos que la dieta Mind como de mente en inglés, que tiene una abundancia en hojas verdes, en carnes, sobre todo pescado, carnes blancas, no tanta carne roja, algunas semillas, puede ayudarle a mi cerebro también. Mejorar la cantidad de músculo que tenemos. Con los años a todos se nos va disminuyendo la masa muscular, ¿verdad? Entonces hay publicidad que dice que a partir de los 40 y tal. Bueno, a partir de los 60 todavía es más dramático. Entonces, si yo hago una actividad física que me permita mantener una buena masa muscular, puedo disminuir el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Qué importante, bueno, tomar en cuenta porque son cuestiones muy prácticas que podemos aprovechar de nuestro día a día y sacar el ratito para uno también nos puede beneficiar en este proceso. Doctora, el tema del Alzheimer está vinculado mucho con los olvidos, con la memoria, con temas de pérdida de recuerdos y cosas que son vitales hasta en el ejercicio de la actividad cotidiana. Pero, ¿qué señales pueden haber antes de esas? Que uno pueda decir, bueno, también tengo que prestarle atención. Cambios en la personalidad. Interesante. Sí. ¿Cómo qué sería, doctora? Tendencia a estar más agresivos, tendencia a mayor aislamiento, episodios de ansiedad. Mucho de lo que empieza, muchas de las manifestaciones iniciales son cambios en el comportamiento. Mira, es que vamos a ir a tal lado. No, yo no quiero ir. Dificultad para comprender las cosas que se les dice, enlentecimiento en el procesamiento de la información. Mira, mamá, anda a la cocina y me haces el favor de traerme el vaso rojo que está a la par de la taza verde. Y entonces va y llega y, ¿qué me dijiste? Que me trajeras el vaso. La taza que está a la par del vaso. Ah, sí. Si le doy mucha información, la velocidad con la que la persona con un deterioro cognitivo procesa la información es más lenta. Entonces,
esa situación también puede generar una sensación de inseguridad y tienden a aislarse. Claro, para no exponerse. Claro, porque se apenan, ¿verdad? Entonces la gente normalmente es consciente de que hay algo que está sucediendo, ¿verdad? A veces pensamos que la demencia es una condición en la que ya perdemos la noción total de la realidad de inmediato. No es así en la enfermedad de Alzheimer. Vamos progresivamente evolucionando. Las personas se dan cuenta que no están entendiendo bien lo que les estamos diciendo, que no son capaces de acatar las órdenes igual, y entonces empieza a haber un aislamiento. Ya no quiero socializar, ya no quiero ir a almorzar con ustedes, ahora no tengo ganas de tal cosa, me enojo, o de repente se me ocurrió que vos llegás a mi casa y es porque me querés robar las ollas, ¿verdad? Entonces empiezan con ideas un poco delirantes que uno dice, ¿pero qué pasa aquí? ¿Y cómo abordar algo así? Porque también viene ahora la parte de las personas que están alrededor. Una señora o un señor que se está pues deteriorando en este proceso y empieza a notar que más bien los familiares le llegan a robar las cosas, pero no se ha hecho un diagnóstico y no quiere ir al médico a hacerse un diagnóstico, ¿cómo se aborda? Necesita ser valorado por un profesional de la salud que conozca sobre este tema. Lo que te decía, que piensan que les llegan a robar las cosas, sí, ¿verdad? Son ideas... Suena muy sí. Vacilón, pero en ocasiones es una realidad que ellos viven. Y están absolutamente seguros. Entonces, cuando uno empieza a ver ese tipo de comportamientos, busque entidades en donde usted pueda tener una valoración inicial. Y ahí tengo que meter la cuñita de la Asociación Costarricense de Alzheimer, con la cual trabajo, y que mañana vamos a tener el Congreso Nacional de Alzheimer. Ahorita les doy un poquito más de detalles, porque es una fuente también a la que la gente puede accesar. Ok, yo tengo una asociación, puedo contactar y saber dónde voy. Bueno, usted puede ir donde un psicólogo que tenga formación en el tema de las demencias, puede ir donde un médico, no necesariamente tiene que ser un neurólogo o un geriatra o un psiquiatra. Si es un médico que tiene formación en el tema de demencias y está capacitado para tamizar es hacer una prueba sencilla que me diga si realmente esos deterioros son por demencia o no, ya de ahí arrancan una serie de pasos en donde voy a hacer exámenes. El mayor error es pensar que esos cambios son porque tiene ganas de molestar, porque es una persona que está muy difícil. A veces la gente es difícil de toda la vida. Sí, ya lo somos todos. Pero empiezan a tener estos cambios y asumimos que porque son adultos mayores es normal. Y es importantísimo que la gente entienda, por cada persona con demencia, hay 2 más que están siendo directamente afectados. Entonces no es una enfermedad que va a afectar a una persona va a estar con esa condición, pero van a haber no menos, eso es lo que se considera, de 1 o 2 personas también sufriendo las consecuencias de una condición que requiere un cuidado muchas veces de 24 horas. Claro, ahí vamos ahora al punto del cuidador, que también es uno de los que se ve afectados dentro de la realidad familiar o dentro del papel que cumple en la vida de esa persona que está con su deterioro cognitivo. Bueno, mira, una de las cosas que uno más encuentra cuando habla de estos temas es que los cuidadores no comprenden qué es lo que pasa. No tienen claro si la demencia y el Alzheimer son lo mismo, o si la demencia vascular es Alzheimer. Es decir, hay un enredo muchas veces de información en donde el cuidador es importante que tenga las herramientas para entender primero en qué consiste esa enfermedad. Si estamos hablando de enfermedad de Alzheimer, es un tipo de demencia, va a ir evolucionando, es degenerativa, requiere un abordaje y ese cuidador va a necesitar apoyo. Porque la evolución de esa persona va a ir cambiando y va a llegar un momento en que solito es muy complicado. Entonces, precisamente eso es lo que se quiere hacer, por ejemplo, en el Congreso que tendremos mañana en la Universidad Latina, que es el Congreso Nacional de Alzheimer, y está mucho enfocado en darles herramientas a los cuidadores de cómo manejar, por ejemplo, una persona que tiene un comportamiento agresivo, cómo manejar el tema de la alimentación, qué tipo de terapias yo puedo utilizar para favorecer un poco de estímulo en esas personas. Y que herramientas las necesitamos todos. Desde este espacio que lo que brinda es un poco de conocimiento, educación para que todos nos informemos, también quienes los están empezando a vivir y a sentir, es necesario que tengan las herramientas y no los agarre en un momento desprevenidos sin tener la posibilidad de abordarlo como corresponde. Doctora, ¿dónde pueden obtener información para ese congreso y también para que usted les ayude? Claro, bueno, vean, yo les recomiendo muchísimo que busquen información sobre el congreso, que va a ser el día de mañana. Entonces, sería el 20, no, el 10, mañana. 19. Es para ver fechas porque en ocasiones nos ven en otros horarios. Entonces ubicar un poco la dinámica. Mañana es 20. Mañana 20 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en la Universidad Latina.
Como ya estamos cerrando inscripciones, recomiendo mucho que por favor, si les interesan, se comuniquen al 8803-3535. 8803-3535, y si dicen que vieron la información en este programa, probablemente le vamos a hacer un descuento y va a quedar esa entrada en 10,000 colones. Yo me agarro con la junta directiva para que así sea, pero ojalá y puedan participar, de verdad que Gracias, doctora, de verdad que sí, es un llamado a que todos podamos ser conscientes de esta realidad y apoyar a quienes lo necesitan, y por supuesto también quien quiera información y no pudo anotarla, puede ingresar a sus redes sociales, que usted también está ahí en disposición de guiarles. ¿Cuáles serían, doctora? Claro que sí, mis redes sociales aparecen como Centro de Salud Doctora Salazar, y el WhatsApp de mi oficina es 8576-3838. Así que cualquiera de esas dos fuentes estamos en la mejor de las disposiciones. Muchísimas gracias. Un gusto.